El Señor les bendiga en esta mañana, en este nuevo día. También bendecimos a nuestros hermanos que están por Zoom, para que la gracia del Señor sea con nosotros y podamos aprender, conocer y entender lo que Dios quiere hablar y ministrar a nuestras vidas. Amén. Préstame la llave. Amén. Les quiero pedir, por favor, que me regalen un poquito de agua. Bueno, vamos a orar al Señor. Vamos a presentarnos delante de Él en este día. Es un día maravilloso porque Dios lo creó para su gloria. Y vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, te bendecimos, te exaltamos y te damos gracias, Señor, en esta hora por tu palabra, Señor. Porque tu palabra es la que nos transforma, tu palabra es la que nos cambia, tu palabra es la que hace nuevas todas las cosas en nosotros, Señor. Tú eres el que transforma nuestra vida, Señor, y solo todos esos cambios que necesita nuestro corazón están en tu voluntad para nuestras vidas, Padre. Por eso en esta hora, Señor, yo te pido que tú nos hables, que tú nos ministres, que tú nos enseñes, que tú nos guíes, Padre, para poder vivir cada día para agradarte a ti, Señor. Ayúdanos a renunciar a nosotros mismos, a renunciar al pasado, al pecado, a la muerte, al infierno, a los demonios y poder consagrarnos para ti en este día. Te lo pedimos, te lo rogamos, te damos gracias porque sabemos que tú estás en medio nuestro. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a leer una palabra que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, perdón. Amén. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Saben que no veo bien? Ahí. Entonces, la palabra del Señor nos dice que el amor consiste ¿en qué? En que el Señor nos amó a nosotros. En eso consiste el amor, ¿cierto? De que Él nos amó, envió a su Hijo para morir por nosotros, para que nosotros recibamos esa vida abundante. Eso es, y está claro en la palabra que dice, en esto consiste el amor. ¿En qué? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. O sea, la consecuencia de que nosotros amamos a Dios es porque Él nos amó primero, ¿cierto? Entonces, cuando vemos esta palabra, nosotros nos damos cuenta de que Él lo hizo todo por nosotros, ¿cierto? Para que nosotros podamos amarle, podamos servirle, podamos estar en este lugar, Él lo hizo todo. Y la otra parte de lo contrario al amor puede ser lo que no es amor. Es el odio, el rencor, la envidia, la muerte, ¿cierto? Como yo hago lo contrario de lo que Dios me dice. Entonces, vamos a ver una palabra que se encuentra en Génesis, capítulo 4, del 3 al 12. Dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante.
Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Amén. Entonces, nos damos cuenta de la palabra del Señor cuando Él nos dice que por lo que el sacrificio que Él hizo por nosotros, nosotros le amamos a Él y también nosotros necesitamos amar a nuestro hermano, ¿cierto? Cuando viene esta palabra, la palabra nos muestra en Éxodo capítulo 20, cuando el Señor dice en los mandamientos, le dice al pueblo de Israel, bueno, esto comienza en el 19, cuando le dice al pueblo de Israel que el Señor le da sus mandamientos para protegerlos a ellos. Y le dice, no matarás. Entonces, cuando trae esta palabra, no matarás, entonces, esa palabra nosotros la podemos asimilar como para la gente del mundo, ¿cierto? Uno dice, bueno, nosotros somos cristianos, no cargamos armas, no peleamos, no nos gusta de pronto meternos en cosas que no convienen, pero el mundo, hoy por hoy, la situación que se vive, aún la gente se está armando, ¿cierto? ¿Y para qué se arma? ¿Para asustar a los ladrones o para accionar el arma? ¿Cierto? Entonces uno se da cuenta la situación y la complicación que se vive en la actualidad. Pero también nosotros nos damos cuenta de las leyes que se están estableciendo. La palabra del Señor cuando dice no matarás, está hablando en términos generales. Y nosotros nos damos cuenta las leyes que hablan sobre el aborto. Se está legalizando el aborto y eso es matar un ser que Dios ha creado. Entonces, el vientre se supone que es el lugar más seguro para un bebé, pero resulta que el hoy por hoy eso se convierte en negocio y todo cuando estas clínicas clandestinas donde se hacían los abortos, ellos vendían esos fetos a los lugares donde hacen, a las farmacéuticas, donde hacen maquillaje y cuestiones de belleza para fabricar ese tema. Y eso vale muchos millones. Entonces, ¿qué dice el gobierno? Mejor lo legalizamos para que ese dinero no se vaya por otro lado, sino que entre directamente al Estado. Entonces, todo es un negocio en el cual muchas veces uno se involucra o se da cuenta de estas cosas y uno de cierta manera está viviendo complicaciones en toda la sala. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos esta situación, nosotros vemos que algo está sucediendo, algo se está viviendo en contra de lo que dice la palabra del Señor. Cuando Caín se lleva a su hermano al campo, ¿por qué se lo lleva? ¿Por qué pasó lo que él estaba viviendo en su vida? ¿Por qué? Porque hubo envidia en él, hubo envidia de la ofrenda de su hermano, tuvo envidia de lo que Dios aprobó la ofrenda de su hermano y la de él no fue aprobada. Y dice, devuélvase un poquito más, mami, el 7 creo que es. Dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Cuando yo no hago las cosas bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo. O sea, lo que yo hago, ¿qué es lo que yo deseo hacer? ¿Sí? Si yo me arrepiento y todos los pensamientos y las maquinaciones que hay en mi vida, yo me arrepiento, lo dejo aparte, lo saco de mi corazón. Y tú te enseñorearás de él. O sea, yo tengo el poder para decir, ¿lo hago o no lo hago? ¿Sí? O sea, yo tengo el poder de enseñorearme del deseo que yo tengo para hacer, si lo hago o no lo hago. Entonces, ¿cómo estaba Caín? Se lo llevó al campo y lo mató. Entonces,
nosotros, como frente a la palabra, frente a lo que nosotros vemos, lo que el Señor nos enseña, nosotros nos damos cuenta que todo viene por una envidia o por una situación, por celos, ¿sí? Porque muchas veces hay celos de los otros, hay celos del vecino, porque el vecino tiene un auto mejor que el mío, porque mi vecino tiene una casa mejor que la mía. Entonces, todo esto viene por envidia, por celos, por querer brillar más que el otro. Y no nos damos cuenta de que todo lo que el Señor dice y de lo que el Señor está hablando es completamente distinto, ¿cierto? Entonces, cuando viene esta palabra y la que leíamos anteriormente, primera de Juan 4, comienza en el 7. 4, primera de Juan 4, el 7 en adelante. Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Amén. Todo aquel que ama. ¿Sí? Entonces, Dios nos enseña cómo yo debo de amar. Cómo yo debo de amar a mi hermano, en este caso a mi hermano. Y cuando habla de mi hermano, la primer hermano que yo tengo es mi esposa o mi esposo. El segundo son mis hijos, pero son mis hermanos. Y aparte son los hermanos de la congregación. Entonces, por eso el Señor nos dice en el 8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Si nosotros nos damos cuenta lo que Él vivió, lo que Él pasó, era para que nosotros pudiéramos alcanzar salvación y Él tomó mi lugar. O sea, Él tomó el lugar que a mí me pertenecía, Él lo tomó por mí. ¿Y por qué lo tomó? Por amor. Porque Él me amó, él me vio en la condición que yo estaba, en la condición que yo no podía salvarme y Él dijo, yo voy a tomar ese lugar, ¿cierto? Entonces dice, en esto se mostró el amor, del amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entonces, Dios aquí nos enseña cómo yo debo de amar a mi hermano. Yo debo de amarlo como Cristo lo hizo por nosotros, que se entregó por nosotros, ¿cierto? Yo debo de amar a mi hermano en el sentido de cubrirlo, ¿cierto? Dios nos cubrió. O sea, Dios al ver la condición en la que yo estaba, Él tomó mi lugar y eso se llama una cobertura. Él me cubrió en esa área y me salvó. Entonces yo tengo que hacer lo mismo con mis hermanos, cubrirlos en alguna situación, en alguna dificultad que estén pasando, estén viviendo, ¿cierto? Entonces dice, ¿en qué íbamos? Ese ya lo leímos, amados, si Dios nos ha amado, debemos también nosotros amarnos unos a otros. El 12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces, dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y eso es lo que Él quiere, que Él permanezca en nosotros. ¿Sí? ¿Cómo? Amándonos de los unos a los otros. Y dice, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces, frente a lo que estamos leyendo en Génesis, frente a esa realidad, no hay una claridad o una realidad sobrenatural en lo que se vive en la familia, en lo que se vive dentro del hogar. Entonces, muchas veces nosotros, y yo me ponía a analizar la palabra del Señor, bueno, el Señor en esta semana nos trajo un versículo a nuestra vida en la oración de la mañana cuando dice no matarás. Y muchas veces nosotros pasamos por alto algunos versículos, porque uno dice, bueno, los mandamientos del Señor son claros y nosotros nos damos cuenta de lo que dice en Éxodo capítulo 20.
Pero también nosotros decimos, bueno, no matarás. Entonces nos ponemos a analizar esa palabra y dice, bueno, no, nosotros somos cristianos y como que ese versículo no es para nosotros. Pero entonces yo tomé esa palabra por qué está enviando una palabra. Y yo veía esta palabra en el cual para mí fue algo que impactó mi vida. Impactó mi vida en el sentido de que me puse a analizar la palabra del Señor y muchas veces nosotros como hijos del Señor de pronto no tenemos armas para atentar contra nuestros hermanos, pero sí con nuestras palabras. Y muchas veces con nuestras palabras matamos a nuestros hermanos. Y muchas veces pasamos por alto ese versículo y lo hacemos a un lado. Pero muchas veces no hemos analizado lo que hemos dicho, lo que hemos declarado, lo que hemos llevado a tal nivel que muchos hermanos ya no caminan por las palabras que salen de nuestra boca, por todo el daño que hemos hecho solamente con nuestras palabras. Y eso es matar a la fe, matar a los hermanos, matar lo que Dios no quiere que nosotros hagamos. Entonces, para mí eso fue muy duro. Para mí esa palabra me quebrantó mucho porque, porque nosotros, mire, nosotros como hijos del Señor debemos de vivir de una manera como Dios lo establece, ¿cierto? Muchas veces la palabra no es revelada en nuestra vida y muchas veces no la podemos aplicar como Él quiere que la apliquemos, ¿cierto? Pero cuando la palabra viene y es revelada en nuestra vida es transformada, nuestra vida es cambiada. Y así como nos dice en Primera de Juan, nos dice que Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces, cuando nosotros no vivimos esa realidad que Dios dice, es porque no hemos sido perfeccionados en el amor. Cuando nosotros hablamos y declaramos cosas contra nuestros hermanos, no hemos sido perfeccionados en el amor. Amén. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos enseñe qué es el amor. Porque nosotros sabemos lo que Cristo hizo, ¿cierto? Lo que Cristo hizo por nosotros. Pero de pronto no hay esa revelación en el Espíritu de conocer lo que Él hizo realmente por mí. O sea, yo no puedo tener esa revelación hasta que no tenga una vivencia propia de lo que Él hizo por mí. Yo escuchaba a un pastor, él decía que también nunca se le había revelado a Cristo cuando su hijo estaba a punto de morir. Y él le decía al Señor, yo quiero tomar el lugar de mi hijo. Entonces el hijo estaba ya agonizando y él decía, yo quiero tomar el lugar de mi hijo. Entonces, cuando pasa esa situación, él decía, yo tengo esa revelación de Cristo en mi vida. Sé lo que él pasó, sé lo que él vivió, sé lo que él hizo, porque lo vivió con su hijo, ¿cierto? Y así cada uno de nosotros tiene que tener una revelación de Dios de diferente manera. Cada uno, Dios sabe cómo trata con cada uno, con cada corazón, y Él sabe cómo trabaja en cada uno de nosotros. Amén. Pero muchas veces esta palabra la vemos muy lejos de nosotros como hijos de Dios, ¿cierto? Y nosotros muchas veces no sabemos cuánto daño hacemos a los hermanos a través de lo que hablamos, a través de lo que les decimos, a través de lo que herimos. Porque muchas veces hay hermanos que nosotros les decimos las cosas de acuerdo a la palabra, pero muchas veces se van porque no quieren recibir la verdad. Pero muchas veces se van porque nuestras palabras son tan hirientes que los sacamos del camino. Que el Señor nos ayude
y que el Señor nos enseñe a amarnos y que podamos ser perfeccionados en el amor. Amén. Porque Dios hizo una obra muy grande en cada uno de nosotros y en todos, ¿cierto? Y dice, vamos a leer el 16, primera de Juan 4:16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Amén. Entonces, muchas veces también esos temores, esas situaciones, esas adversidades que vivimos, muchas veces vienen del pasado y muchas veces de los dolores o de los maltratos físicos y psicológicos de la niñez. Eso también afecta nuestra vida. Y nosotros llegamos con esa situación en nuestro corazón y así es como contestamos, así es como hablamos, así es como herimos, ¿cierto? Pero Dios quiere sanarnos, Dios quiere restaurarnos. Y si Dios nos trajo, es para completar su obra en cada uno de nosotros. Amén. Entonces necesitamos creer y confiar de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios está obrando en mí. Pero yo tengo que disponer mi corazón. Tengo que ver en la situación que yo me encuentro y llevarla al Señor, decirle, mire Señor, pasa esto y esto y esto conmigo. Yo necesito ser sanado. Yo necesito ser restaurado de estas áreas. Porque muchas veces cuando venimos del mundo, venimos heridos por el pecado, venimos heridos, venimos complicados dentro de nosotros. Y así nosotros reaccionamos frente a cualquier situación. Pero Dios día tras día, a través de su palabra, va a ir sanando, va a ir restaurando, va a ir purificando nuestra vida hasta llegar el momento de que nosotros podemos tener paz en cualquier situación y cualquier dificultad. Pero muchas veces todas las situaciones que nosotros traemos del pasado, muchas veces la descargamos no solamente con nuestra esposa, con nuestros hijos, sino también con nuestros hermanos. Y eso es lo que hiere, eso es lo que mata y eso es lo que destruye la unidad, destruye la comunión, destruye el querer estar juntos, lo que destruye el poder amarnos y servirnos con un corazón sincero. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos bendiga, porque muchas veces yo pensaba frente a esta palabra que hermoso sería que, que la palabra nosotros pudiéramos leerla y recibirla, pero Dios tiene un trato diferente con cada uno de nosotros. Y Dios sabe el tiempo para cada uno de nosotros. Todos caminamos juntos, pero no todos crecemos de la misma manera. Y eso es lo que nos falta, el esperar a nuestro hermano, con paciencia, con amor, con delicadeza, ¿cierto? Pero muchas veces creemos y pensamos que todos tienen que caminar al mismo ritmo de nosotros, y no es así. Que el Señor nos ayude y nos bendiga para poder tener la paciencia y la madurez y el carácter que Dios quiere darnos para poder amarnos tal cual somos. Todos somos diferentes, venimos de diferente nacionalidad, ¿cierto? Pero también tenemos diferente formación y tenemos que amarnos tal como somos, tal con sus debilidades, con sus fortalezas, tenemos que amarnos y tenemos que respetar. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé esa gracia, porque dice su palabra que en esto consiste el amor, en que nos amemos unos a otros. En esto consiste el amor. Y si Dios es amor, ¿por qué no estamos viviendo lo que el Señor dice? ¿Por qué estamos viviendo situaciones que no corresponden? Porque no ha sido perfeccionado el amor en cada uno de nosotros. Amén. Y sé que Dios trató conmigo esto porque hay situaciones que yo necesito cambiar, que yo necesito mejorar, que yo necesito ver frente a esta realidad, porque lo que les digo, muchas veces esta palabra la había pasado por alto, ¿cierto? Y muchas veces, ¿cuánta palabra hemos pasado por alto
haciéndolo pensar de que es para afuera, de que es para el mundo, de que es para los que están sin Cristo y sin su palabra. Pero muchas veces nos damos cuenta que la palabra necesito vivirla yo. Y cada uno de nosotros sabe en qué situación y en qué complicación se encuentra, ¿cierto? Vamos a leer Juan 18:10. Dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Bien. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina y eh, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Entonces, cuando Pedro sacó la espada y le cortó la oreja, no era porque le iba a cortar la oreja, era porque le iba a cortar la cabeza. Que el soldado reaccionó y solamente le cogió la oreja. Entonces nos damos cuenta que el soldado tenía buenos reflejos. Pero entonces ahí nos damos cuenta de que él caminaba con el Señor, ¿cierto? De que él vivía todos los días con el Señor y él le enseñaba su palabra y a pesar de que él enseñaba, él reaccionó de la manera que había su potencia dentro de él, ¿cierto? Entonces, así pasa en nuestras vidas. Dios tiene que canalizar esa potencia que hay dentro de nosotros, esa ira acumulada, esa, esa pasión que hay dentro de nosotros. Y tiene que ser canalizada de tal manera que podamos ver más adelante como Pedro caminaba, ¿cierto? Pedro caminaba y la sombra sanaba a los enfermos. Era un hombre que fue transformado por el poder de Dios. Pero si nosotros lo vemos aquí, en esta situación, lo vemos en una situación muy complicada. Entonces, eso es lo que Dios quiere llegar con cada uno de nosotros. De pronto estamos en esta misma condición de Pedro, pero va a llegar el momento que Dios va a transformar, va a cambiar y va a hacer nuevas todas las cosas en cada uno de nosotros. Amén. Pero mientras tanto necesitamos tomar lo que Dios quiere que tomemos, vivir lo que Dios quiere que vivamos cada día para que nuestra vida sea cambiada, sea transformada, sea direccionada con el poder de Dios. Amén. También quiero leer Primera de Samuel 18:23. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David. Y David dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y en una estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta, diciendo, tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo, decida así a David, el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos para que sea tomada vergüenza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. O sea, todo fue una maquinación del rey David para destruir a David, del rey Saúl para destruir a David. Entonces, por eso le dice, y pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. O sea, todo cuando hay una maquinación, cuando hay envidia, porque Saúl, cuando David estuvo ahí en el palacio, tenía más fama que el rey Saúl. Entonces él se llenó de celos, se llenó de envidia, porque él quería tener esa popularidad que de pronto David empezó a tener. Y entonces él quería ¿qué? Hacer caer a David. ¿Para qué? Para matarlo, para destruirlo. Entonces nosotros nos damos cuenta que aún siendo la autoridad, siendo el ungido, no tenía claras las cosas del Señor. No tenía claro lo que Dios estaba estableciendo. Cuando este varón comenzó a retroceder y a hacer las cosas de una manera que no eran de acuerdo a la voluntad de Dios, su vida se fue complicando, su vida se fue mareando.
y nosotros nos damos cuenta que todo comienza con la envidia, con los celos. Entonces, hay que tener cuidado cómo estoy viviendo, qué estoy sintiendo. Cuando mi hermano se compra un auto nuevo, ¿qué siento por dentro? Me pongo contento porque mi hermano está progresando, me siento contento porque mi hermano está viviendo un nuevo nivel de gracia, o me arde el corazón, o se me aprieta todo y comienzo a hablar cosas que no convienen. Entonces, cuando nosotros analizamos nuestra vida frente a esta realidad, nosotros necesitamos ver cómo estamos por dentro. Todo comienza, eh, todo comienza en un pensamiento. Por eso hay que tener cuidado cuando uno habla, qué es lo que recibe de lo que están hablando. Porque muchas veces escuchamos cosas y tomamos cosas y esas cosas nos afectan tarde o temprano. Porque cada palabra que yo escucho y la guardo en el corazón, después la voy a sacar. Pero entonces por eso necesitamos estar de acuerdo con la palabra, de acuerdo con lo que Él dice, para que nosotros podamos ser guardados, podamos ser cubiertos en todas las áreas. Vamos a leer Mateo 15:19, por favor. Porque del corazón salen los malos pensamientos, ¿sí? Porque cuando el pensamiento viene y ahí lo guardo en el corazón. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, ¿sí? Entonces, un homicidio no es que, ay, pues sin culpa se me salió un tiro, se me cayó. No, entonces es porque ya estaba planificado, ya estaba en su mente, lo bajó a su corazón, organizó todo para poder llevar un homicidio a cabo. Un adulterio, ¿sí? Ay, es que me caí, la señora estaba desnuda, me resbalé. Entonces, todo esto ya está maquinado en la mente, ya se ha bajado al corazón y después solamente es hacer lo que ya tenemos predestinado a hacer. Las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. No sé si el 20, porfa. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Entonces, todo lo que sale de nuestro corazón es porque ya ha habido desde antes un pensamiento. Y eso es lo que maquina nuestra vida para destruirnos. Por eso Dios colocó los mandamientos, y quiero leerlo, porque esto cuando habla el Señor de los mandamientos, es porque Dios estaba cubriendo la vida de los israelitas. Eh, dice el 19, Éxodo 19. Dice, leámoslo desde el 9, por favor. El 5, 19:5. Éxodo 19:5. Dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz, si dieres oído a mi voz y escuchara, ¿cierto? Y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Amén. Y eso es lo que le dice en el 19, cuando Moisés subió al monte, ¿cierto? Entonces le dice, ahora pues, si eres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Y eso le dice para que, y después le da los mandamientos.
después le da los mandamientos. Cuando él le entrega los mandamientos al Señor, le damos el 20. Entonces le dice 21. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Sí? Como nosotros sabemos, ellos estaban cautivos, pero Dios los sacó con su mano poderosa. Y le dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni en las aguas abajo de la tierra. O sea, todo lo que está en el infierno. Entonces no podemos hacernos imagen de lo que está en el cielo, porque muchas veces no sabemos, no conocemos, pero muchas veces creamos imágenes de lo que hay arriba. Nos creamos imágenes de lo que hay en el infierno. Hay un hombre que está tatuado y se colocó expansiones por todo lado, y él decía que se cortó la nariz, se cortó la lengua, y él decía que él se quería parecer al diablo. Entonces, hacemos imágenes de cosas que no sabemos, porque si nosotros leemos la escritura de Satanás, habla que era hermoso en gran manera, y la gente o sea, dibujan un diablo rojo, una persona roja con cachos y cola. O sea, es totalmente de lo que no dice la palabra del Señor. Entonces, por eso se hacen imágenes y se sacan situaciones que no son. Entonces, cuando el Señor dice, que no te harás imagen, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mi mandamiento. Amén. Entonces dice aquí, hago misericordia a millares, a los que me aman. ¿Cómo amamos al Señor? Guardando sus mandamientos, ¿cierto? Y dice, el 7, yo lo leo acá que ya no veo bien. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, harás toda la obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra ninguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y ahí sigue la palabra, no matarás, ¿cierto? No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su sierva, ni su criado, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Entonces, cuando nos habla eso, cuando nos habla de no matar, y ahí para abajo habla del adulterio, del robo, entonces todo eso se refiere a amar a nuestro prójimo. Amén. Entonces, por eso el Señor, cuando dijo en su palabra, amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, todo ahí se cumple los mandamientos. Que el Señor nos bendiga, nos ayude para tomar esta palabra y creerla en nuestro espíritu y poder hacer lo que el Señor quiere que nos ayude. Y no solamente eso, porque muchas veces cuando nosotros llevamos a cabo esto, lo que pasó con Caín, colóqueme el Génesis 4:13, por favor. Entonces, no solamente 13. Dice, y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Siguiente. Y aquí que me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará.
Siguiente. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. No, hay una parte que dice que devuélvase un poquito, devuélvase al 12. No lo tengo acá. 4, mami. 4-2. Entonces, no solamente el 10 dice, y le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. O sea, la sangre que fue derramada está clamando desde la tierra por justicia, ¿cierto? Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu hermano la sangre de tu hermano. Entonces, esa sangre está clamando y esa sangre está pidiendo como una justificación. ¿Y qué pasó? Que eso fue lo que sucedió con Wilson Emanuel. Cuando nosotros entramos al hospital con Wilson Emanuel, yo le decía al Señor, bueno, ¿por qué suceden estas cosas? ¿Qué está pasando? ¿Por qué Wilson Emanuel se iba a morir? ¿Por qué estaba pasando esto? Y el Señor me decía que alguno de mis familiares, de mis abuelos o mis bisabuelos mató a alguien. Y esa sangre estaba reclamando y esa sangre había caído sobre él. O sea, ese juicio había caído sobre él y él tenía que morir por ese derramamiento de sangre. Entonces, no es solamente matar a una persona y ya, se acabó, sino que esa sangre no solamente está clamando desde la tierra, sino que también el pecado del hombre contamina la tierra. Y por eso día tras día la tierra no da el fruto, no da lo que con la fuerza que tiene o que debería tener la tierra para producir lo que necesita producir. Entonces, cuando sucedió esto, nosotros comenzamos a clamar al Señor y a gemir al Señor para que Wilson Emanuel no muriera. Y por eso nosotros necesitamos estar en Cristo, porque si no hubiéramos estado en Cristo, Él hubiera muerto. Pero la sangre de Cristo nos cubrió, lo guardó y hoy lo tiene con vida. Amén. Entonces, por eso es muy importante tener cuidado lo que nosotros hacemos, porque muchas veces no vemos las situaciones y las dificultades que suceden después de cualquier situación. Dice en el 11, ahora pues maldito serás tú de la tierra que abrió su boca para recibir a tu hermano la sangre. Cuando labres la tierra, no te devolverá a dar su fuerza. Entonces, ese es el problema, que no solamente contaminamos nuestras generaciones, sino que también contaminamos la tierra, contaminamos todo. Y eso es lo que hace el pecado de cada uno de nosotros. Todos somos pecadores, todos hemos cometido pecados, todos hemos cometido faltas, pero la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todos ellos. Amén. Que el Señor sea bendecido, que el Señor sea glorificado, que el Señor sea exaltado. Vamos a leer primera de Juan. Primera de Juan 2. 9. Dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Amén. Entonces, que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde y nos guíe para que nosotros podamos amarnos unos a otros. Amados, en el 4:7. Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. El amor es de Dios. O sea, nosotros debemos de amarnos de tal manera, de una manera incondicional, en cuanto a lo que Dios nos dice, en cuanto a lo que Dios es, en cuanto a lo que Dios nos ha enseñado y nos ha dado el ejemplo a través de su Hijo. Amén. Que el Señor bendiga su palabra, que el Señor nos ayude
porque muchas veces lo que yo le digo, yo pasé por alto esta palabra y muchas veces me di cuenta que hay situaciones que uno tiene que arreglar con Dios y con nuestra familia, con nuestros amigos y nuestros hermanos. Amén. Así que vamos a orar al Señor conforme esta palabra y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé la fuerza, la capacidad de reconocer nuestros errores, de reconocer en qué situación estoy, en qué dificultad estoy viviendo dentro de mi corazón, para que el Señor sea sanando mi vida, sanando mi casa, sanando mi familia, restaurando todo lo que he hecho mal de una o de otra manera. Amén. Porque muchas veces lo importante es reconocer y comenzar de nuevo. Porque muchas veces queremos escuchar palabras que nos alienten, que nos fortalezcan, que nos levanten. Y no está mal, pero primero necesitamos reconocer que lo hemos hecho mal, reconocer que necesitamos cambiar, que necesitamos enderezar nuestra vida para poder caminar de una manera diferente como Dios quiere que lo hagamos y poder amarnos como somos. Amén. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga y si tiene algo en su corazón contra su hermano, contra su esposa, contra su esposo, contra sus hijos, pídale perdón y comience de nuevo. Pídale perdón y perdone de corazón. Perdone de corazón. ¿Por qué? Porque el Señor, Él lo que mira en nosotros es con qué corazón yo hago las cosas, con qué actitud hago las cosas. Porque Él mira la disposición de mi corazón. Cómo yo me estoy moviendo de acuerdo a lo que Él me dice en el corazón, no en los pensamientos, porque si yo estoy en los pensamientos, yo divago y saco esa palabra. Pero Dios trabaja en el corazón, Él nos ve en nuestro corazón y Él sabe, así como David. Cuando David, él pecaba contra Dios, Él se arrepentía de corazón. Y David, eso era lo que él tenía, que él llevaba las cosas a la presencia del Señor de tal manera que salía justificado y él podía declarar en los salmos, él podía declararlo en el Salmo 51. Entonces nos damos cuenta que necesitamos hacer las cosas de corazón, o sea, siempre, siempre Dios está trabajando en nuestro corazón y es importante para que nosotros podamos amarle al Señor, no solamente de palabras, no solamente de boca, sino con un corazón sincero. Donde esas cadenas que me han atado por años o me han atado por no hacer lo correcto, esas cadenas sean rotas y yo pueda levantar unas manos santas, donde yo pueda alabarlo sin ataduras, que yo pueda alabarlo con libertad, ¿cierto? Porque muchas veces hay situaciones en nuestra mente, en nuestro corazón, que no puedo levantar las manos por lo que, por los errores que he cometido, por los pecados que he cometido, por las situaciones que he hecho. Pero Dios quiere que levantemos nuestras manos, que nos gocemos y nos deleitemos, porque Él quiere sanar y restaurar nuestra vida en cada situación, en cada dificultad que vivamos. Él quiere sanarnos y restaurar. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te bendecimos por lo que tú nos enseñas. Te bendecimos por lo que tú haces, Padre. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas y ayúdanos, Señor, a crecer, Señor, a crecer en la fe, a crecer en el temor a ti, Señor, a crecer, Señor, en la obediencia a tu palabra, Señor amado. Necesitamos renunciar, Señor, a todo aquello, Padre, que afecta no solamente la vida de mis hermanos, sino también afecta nuestra generación, Señor. Afecta nuestros hijos, nuestros nietos y nuestra descendencia, Padre. Te lo pido, Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús. Levántanos, fortalécenos y ayúdanos, Padre, a creer, Señor, y a confiar en ti de tal manera que nuestra vida, Señor mío, Dios mío, tome el rumbo que tú quieres llevarnos, Señor amado. Te amamos, te bendecimos, Señor, y te damos gracias, Padre, porque tú un día comenzaste la obra en nosotros y un día la completarás, Padre. Ayúdanos, Señor, así como dice tu palabra, a sostener a los débiles, Señor,
a orar por aquellos, Señor mío y Dios mío, aleluya, que hay fragilidad en sus vidas, Señor amado. Ayúdanos, Padre, a amar a los corderos, Señor, aleluya, y apacentarlos, Señor, de tal manera que ellos se sientan confortables, Señor, en tu presencia, Señor amado. Te lo pido, Padre, te lo ruego, Padre. Destruye, Señor, toda obra del diablo, toda mentira, Señor, todo engaño, Padre, que ha querido traer a nuestras mentes, a nuestros corazones, a nuestros espíritus, Padre. Todas aquellas maquinaciones diabólicas, Señor, que van en contra de tu palabra, Señor amado. Aquellas obras perversas, Señor mío, Dios mío, que han traído destrucción a nuestros hermanos, Señor. Yo te pido, Padre, que destruya toda obra del diablo, toda mentira, Señor, toda obra perversa, Señor, que quiere maquinar contra sus vidas, contra sus casas, contra sus familias, Padre. Yo te pido, Padre, que rompa y destruya toda obra negativa, toda obra mentirosa, Señor mío y Dios mío, en cada uno de nosotros, Padre. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Jesús. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Te bendigo porque sé que ya está hecho, Padre, porque tú nos llamaste, Señor, a vivir en libertad, a vivir en gozo, en alegría y paz. Aleluya, obedeciendo y creyendo y confiando que tú estás en medio nuestro, Señor amado. Te lo pedimos en el nombre y por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Cantamos, Juanita. Ay, hermanos, que el Señor les bendiga, que estén bien, que cada día el Señor sea trabajando en cada uno de nosotros. Un abrazo y bendición, hermanos.